Bueno, hola a todos, mi nombre es Cristian Ramírez, soy estudiante de desarrollo de software y este es mi video de cierre para el curso de Introducción a la Informática. Entonces, en estos meses aprendí cosas que no esperaba ver en este curso, al menos no esperaba ver en un curso con este nombre, Introducción a la Informática. Esperaba ver cosas realmente diferentes, mucho más simples, la verdad, esperaba menos. Eh, Y la verdad fue que el curso no se trató como simplemente de aprender sobre programas o de cómo funcionan ciertos programas, de cómo utilizar un computador, sino que se trató de pensar diferente. Y digamos que fue como lo que me impactó o lo que dejó huella, lo que eh, hizo que eso poco, por así decirlo, que esperaba, eh, pues, fuera mucho más. Y en este video les voy a contar como qué fue lo que más me marcó en cuanto al curso. Entonces, para empezar, podemos empezar con el diagrama, con el aprendizaje central. Para empezar, no basta con saber tecnología, lo que importa es razonar con criterio. Es como la principal enseñanza que me dejó todo el curso. Y ya les voy a decir por qué. Primero, voy a hablar de tres temas que fueron los que más me marcaron o más me abrieron la mente. El primero es el de la semana 8 que vimos lógica y razonamiento. Digamos que antes de este tema, eh, muchos pensábamos que la informática era principalmente técnica o como saber qué botones presionar, qué programas usar, ese tipo de cosas. O al menos en el área de programación, que es el área en la que yo me desenvuelvo, pensaba que era como, simplemente aprendes un lenguaje, aprendes su sintaxis, eh, cuál es la estructura de este lenguaje y ya, hasta ahí. Pero obviamente va mucho más allá de eso. Cuando hablamos de lógica y razonamiento, digamos que saber sobre este tema nos hizo entender, nos abrió la mente y nos hizo entender que detrás de cualquier sistema, detrás de cualquier programa, computador o código, por así decirlo, hay una forma de razonar. Entonces, digamos que me di cuenta que la lógica no es solo un tema de informática, sino que es un tema, es una herramienta, por así decirlo, para la vida. Que esta herramienta, digamos que nos puede servir como, además de la informática, como ya vimos que nos sirve en la informática, para la vida nos puede servir como para no dar las cosas por sentado. Un ejemplo, eh, como a preguntarnos si una conclusión realmente se sostiene o si solamente lo asumimos porque se ve bien, porque suena bien, porque se ve bonito. Entonces, digamos que fue muy importante con este tema de lógica y razonamiento. El siguiente tema es el tema de la semana 10. Vimos decisiones programadas. En cuanto a este tema, me abrió los ojos sobre algo que parece muy simple, pero analizándolo, visualizándolo mucho más allá, es más profundo. Y es que es algo muy simple. O sea, los sistemas no siempre hacen lo mismo. Y es algo que es muy simple. O sea, todo el mundo lo sabe. Hoy un sistema no siempre va a hacer lo mismo. Pero cuando digo que es profundo me refiero a que un sistema va a responder diferente según el contexto. Y esto es igual con las personas. Entonces por eso es como darle ese trasfondo. O sea, eso me gustó mucho de este curso. De los dos temas que estoy hablando, los dos se aplican a informática, los mismos aplicados a la informática y son temas que cualquier persona puede aplicar a su vida. Entonces, cuando hablamos de responden diferente según el contexto, los sistemas responden diferente según el contexto,
vemos que las personas igual, o sea, las personas según el contexto tienen cierto comportamiento, responden diferente. Y entonces, cuando aprendemos a modelar decisiones dentro de un programa o cuando logramos entender qué, qué, qué ocurre según una condición o que según cierta expresión hay diferentes alternativas, eh, entendemos pues que no es solo como dar instrucciones o ejecutar instrucciones, sino que es anticipar situaciones y preparar respuestas para cada situación. Entonces, es algo que, como ya dije, se utiliza en informática, los sistemas, quienes saben de programación y vemos temas como condicionales, sabemos que el sistema, según la expresión o la condición que cumpla, va a actuar de una forma. Y es igual con las personas. Pero entonces, lo que realmente decimos que nos sirve para la vida de estas decisiones programadas es que cuando aprendemos a desarrollar esa habilidad de, de poder, o sea, de poder entender o comprender ese funcionamiento de las condiciones y de que según el contexto pasa algo, es donde aprendemos a anticipar situaciones y a preparar respuestas. Y esto es muy útil para la vida porque estamos preparándonos para algo que viene y que no nos coja por sorpresa. Y todo eso requiere criterio, no es solo código. La otra es la semana 12, el otro tema, semana 12, que es la programación disciplinar. Aquí fue donde sentí que los otros dos temas tenían como mucho más sentido y es porque, como ya lo dije antes, no se trata solo de memorizar sintaxis, sino que se trata de aplicar con orden y criterio lo que anteriormente razonaste, lo que anteriormente planeaste. Y digamos que esa palabra disciplinar es clave, es una palabra como importante porque es como programar bien, no es solo que el código funcione, eh, es que esté como pensado y estructurado para que otra persona pueda entenderlo y que esté pensado y estructurado para ciertas áreas en específico. Entonces, cuando hablamos de programación disciplinar, hablamos de programación para ciertas áreas, eh, podrían ser laborales, de la vida, o en ciertos sectores de las empresas empresariales. Entonces, es como muy importante eso de que el código bueno, como dice el mapa, el código bueno también se lee, no solo funciona. Y eso es importante en la programación disciplinar. O sea, aprendimos a aplicar lo que vimos en lógica, razonamiento y en decisiones programadas, aplicarlo a la programación, pues en este caso que hablamos de programación, y llevarlo a un sector en específico, poder como desarrollar esos criterios ese criterio que ya tenemos, que desarrollamos anteriormente, porque durante todo el curso de introducción a la informática hablamos de que es muy importante un desarrollador con criterio, porque si no tiene criterio, si no tiene la capacidad de pensar por sí mismo, de razonar y de tener ese razonamiento lógico, eh, no va a ser capaz de llevar esa programación como a lo material. No va a poder materializar esa idea porque, para empezar, si la idea está perdida, no hay nada que materializar. Entonces, estos tres temas fueron como muy importantes y realmente dejaron como una marca ahí. Ya por otro lado, hablando pues de, de los otros temas que hay que hablar en el video, eh, hablamos de que el aprendizaje no caduca, el aprendizaje que no caduca, digamos que es como el aprendizaje más valioso. Eh, digamos que si tuviera que quedarme con una sola idea de
todo el curso sería que no basta con saber solo de tecnología y lo que realmente importa es saber razonar, tener criterio, poder pensar por nosotros mismos. Eh, digamos que hoy en día vivimos en un mundo en donde se habla de inteligencia artificial, de automatización, de transformación digital, o sea, se hablan un montón de conceptos que, o sea, son muchos conceptos, son diversos y digamos que es fácil entender o conocer ciertas herramientas relacionadas con esos conceptos. Es fácil como conocer estas herramientas, estas tecnologías, estas aplicaciones. Y digamos que para muchas personas es fácil creer que el que más tecnología sabe o el que más en el área de la programación, el que más lenguajes de programación sabe, el que más inteligencia artificial sabe utilizar, es el que más vale. Y realmente no es así. Digamos que eh, el que más vale es realmente quien tiene criterio y quien sabe razonar. Porque si vos sabes razonar, si vos sabes el porqué de lo que hay detrás de estas aplicaciones, te puedes adaptar fácilmente si la situación cambia. Entonces, estas personas que aprenden como simplemente a manejar una aplicación y se acostumbran a simplemente lo que tiene esta aplicación, cuando la situación cambie o cuando el contexto los ponga a enfrentarse con otra aplicación o con otras situaciones diferentes, se van a ver que, como en una situación compleja. Entonces, estas personas que saben razonar, o si tomamos esta habilidad de saber razonar, si sabemos el por qué, lo que hay detrás de eso, vamos a tener la capacidad de adaptarnos con facilidad, así la situación o el contexto cambie y no vamos a quedar como contra la pared, contra la espalda y la pared, como se dice por ahí. Y por último, el aporte a mi formación y proyecto de vida. Entonces, para empezar, lo que dice acá, en cualquier profesión habrá tecnología. La lógica y el criterio serán siempre la diferencia entre quien usa las herramientas y quien las domina, que es lo que hablamos anteriormente. Quien sabe razonar es la persona que va a llevar la ventaja, no quien más tecnologías conozca. Entonces, como aporte a mi formación y proyecto de vida, para empezar, en cuanto a mi profesión, eh, en cuanto a mi profesión, pues mi profesión va directamente a la mano de las tecnologías, así que digamos que claramente esto aporta demasiado a mi formación, a mi profesión, a mi futuro por ese lado, porque para empezar, digamos que expandí mis conocimientos y al expandir los conocimientos en cuanto a tecnologías, pues obviamente eso me aporta muchísimo. Ya tengo cierta ventaja sobre otras personas, lo que en el mundo laboral me hace mucho más competitivo, que es muy importante. Eh, en cualquier área profesional, pues hoy en día vamos a encontrar lo que vimos durante el curso, así que el curso fue muy importante en ese sentido, fue muy acorde con el contexto actual laboral. Y ya en cuanto a mi proyecto de vida, digamos que en cuanto al proyecto de vida va también muy de la mano, pues porque como desarrollamos ese criterio de no asumir, de verificar y pensar antes de ejecutar algo, eh, en cuanto ya a mi vida personal, no solo la laboral o solo mi profesión, eh, voy a tener como esas habilidades ahí que me van a servir para cualquier situación. Y eso tanto en lo profesional como en lo personal eh, es como lo que quiero llevar. Siempre tener como esas habilidades que pude obtener acá. Asumir, verificar, pensar, analizar, razonar, tener criterio antes de ejecutar algo.
que lo aprendimos también, de hecho lo aprendimos con pruebas de escritorio, con los diagramas que hacíamos, los flujogramas, etcétera. Aprendimos estas habilidades. Así que siento que este curso, digamos que me dio una base que no voy a olvidar, y no porque memorice conceptos, sino porque cambié un poco la manera en la que enfrento algunos problemas. Y para cerrar, diría que este curso de introducción a la informática fue mucho más de lo que esperaba. La verdad sí fue mucho más de lo que esperaba. No vine a aprender a programar y sin embargo aprendí algo más importante, que fue a razonar antes de actuar, como lo he recalcado durante todo el video, es a saber estructurar muy bien algo antes de entender que la tecnología, como en la vida, el criterio vale más que el conocimiento acumulado, y siempre tener como eso muy presente, en todas las áreas, no solo en la tecnología, en todas las áreas. Y bueno, especial en la tecnología, porque creemos que simplemente es tener conocimiento de algo. No, el criterio es muy importante. Así que, la verdad, y de verdad, muchas gracias por este espacio. Y fue un curso que realmente dejó huella en todo. No solo iba a decir en, en mi educación, pero me sirvió para la educación y también para mi vida laboral. Así que, y para la personal. Así que un curso que realmente dejó hecho. Muchas gracias.